Buenos días, chicas y chicos. Esta es una grabación para repasar las clases de palabras, en verdad, para revisar cómo se harían los ejercicios que tienen ustedes en la plataforma. ¿Sí? Entonces, este repaso sobre las clases de palabras, particularmente de sustantivos y adjetivos. ¿Sí? Lo que nos interesa es identificar sustantivos, clasificarlos y poder diferenciarlos de los adjetivos. En el primer ejercicio se les pide a ustedes que clasifiquen los sustantivos en comunes o propios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, avión. Avión es un sustantivo común porque estamos designando a un objeto, a una entidad, una cosa, que tiene características generales, ¿sí? Entonces estamos hablando de un sustantivo común. Ahora bien, cuando hablamos de nombres de países, de continentes, de personas, estamos hablando de sustantivos o nombres propios. En este caso lo vemos con México, Asia, Jorge, por ejemplo. Esto lo podemos ver en las fichas que ustedes ya tienen de clases anteriores. Vamos a ver que dentro de los sustantivos comunes podemos ubicar, clasificar a los sustantivos como individuales o colectivos, ¿sí? Y acá suelen surgir varias preguntas. Un sustantivo individual es aquel que designa a una entidad particular, ¿sí? Por ejemplo acá, cuaderno es un sustantivo común individual. Barco es un sustantivo común individual, ¿sí? Ahora bien, la diferencia con los sustantivos colectivos es que en los sustantivos colectivos mencionan a un conjunto de elementos, personas, acciones. Entonces, en este caso tenemos barco, que es un sustantivo individual, y si nosotros queremos hablar del conjunto de barcos, de un conjunto de barcos que tuviesen iguales características, decimos una flota. Por ejemplo, muchos barcos de guerra juntos que se dirigen a un lugar particular o que están en un puerto, podemos decir, es una flota de guerra. ¿Sí? Barcos de guerra, uno más otro, nos dan una flota de guerra. ¿Sí? Ahora, si nosotros decimos barcos, esta palabra sigue siendo un sustantivo individual. La diferencia es que está en plural, ¿sí? Entonces, podemos verlo también en el siguiente ejemplo. Coro es el conjunto de personas que cantan, ¿sí? Esas personas, todas juntas, realizan una misma acción que los convierte en un coro. La palabra coro es un sustantivo del tipo colectivo, ¿sí? Porque designa a un conjunto de personas que están haciendo la misma acción en este caso. Coro es un sustantivo colectivo que puede estar en singular o en plural. Puedo hablar de un coro o puedo hablar de dos coros. ¿Estamos? Entonces, tanto los sustantivos individuales como los sustantivos colectivos pueden estar en singular o en plural. Dentro de los sustantivos comunes individuales, vamos a encontrar los sustantivos concretos y abstractos. Los sustantivos concretos son aquellos que refieren a una entidad, como ya lo vimos, que puede percibirse a través de alguno de los sentidos. Por ejemplo, silla. Nosotros podemos ver y tocar una silla. Entonces, a través de nuestros sentidos, la estamos percibiendo. Por otro lado, si dijéramos, por ejemplo, canción, canción también sería un sustantivo concreto. ¿Por qué? Porque la podemos percibir a través de nuestros oídos.
Ahora bien, los sustantivos abstractos son aquellas palabras que hacen referencia a entidades que no podemos ver o sentir o percibir a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, acá, belleza. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar una silla. Yo puedo ir a un negocio y comprar una silla, pero no puedo ir al kiosco y decir, dame una belleza. ¿Se entiende? Son aquellas palabras que designan emociones, sentimientos, pensamientos de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo vemos con odio, amor, libertad. ¿Sí? Bien. Por otro lado, recordemos el ejemplo de hadas y fantasmas que habíamos visto. Hablar de un hada o de una fantasma o de un fantasma es hablar de un sustantivo concreto también, porque está producido por nuestra imaginación, pero es algo que nosotros perfectamente podemos pensar como un objeto. En cambio, yo no puedo pensar que la libertad es una cosa. En este caso, nosotros vamos a tratar de identificar también la morfología de los sustantivos. ¿A qué nos referimos con la morfología? Con su forma, su género y su número, ¿sí? Y también vamos a clasificarlos. Vamos a ir a este ejemplo. En primavera, los árboles del bosque están muy verdes. Estamos acá observando este sustantivo, que es bosque, ¿sí? Que es de género masculino. Los dos géneros que tratamos son masculino y femenino. ¿Por qué es de género masculino? ¿Cómo lo sabemos? De acuerdo al artículo que se antepone al sustantivo. Es decir, de acuerdo al determinante que hace referencia al bosque. En este caso, él. Entonces sabemos que es masculino. ¿Qué número es? ¿Singular o plural? Es singular. ¿Por qué? Porque no es los bosques, es el bosque. Solo se refiere a uno de todos ellos, de todos los que podría llegar a ver. Este es un sustantivo común porque no hace referencia a un nombre, sino a un lugar. Es un sustantivo concreto porque es algo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos y además es un sustantivo colectivo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de árboles. Ojo, no nos confundamos. Que sea un conjunto de árboles y que sean muchos árboles no significa que bosque sea plural. Para saber el número, nosotros tenemos que mirar el determinante, la palabra que va adelante del sustantivo. ¿Sí? Si el determinante está en singular, entonces este sustantivo también lo está. ¿Sí? No me importa que nos hable de un conjunto de árboles. Muy bien. En este ejercicio nos piden que identifiquemos sustantivos en oraciones. ¿Sí? Vamos a resaltarlos. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, la oración A. Tenía una moto tu hermano. Moto y hermano. ¿Sí? Son los sustantivos. Porque ambos son sustantivos comunes, individuales, son concretos, ¿sí? Son comunes porque no nos están hablando de una persona en específico, o sea, no está el nombre de la marca de la moto, no está el nombre del hermano,
solo nos hablan de un hermano y una moto en general, ¿sí? Después tenemos, es un sustantivo concreto porque son ambos, podemos percibirlos a través de nuestros sentidos. Y por último, son individuales justamente porque hacen referencia a una única entidad. Ambas palabras están en singular. No dice motos ni dice hermanos. En este caso, moto está designado por el determinante una moto. ¿Sí? Hermano está designado por el determinante tu hermano. ¿Sí? En este caso, vamos al ejercicio E, dice, me dio un paquete para ti el cartero. ¿Sí? En este caso, un es el determinante que identifica a paquete. El es el determinante que identifica a cartero. Vamos a seguir. Muy bien, llegamos a la parte de adjetivos. En la parte de adjetivos nuestros objetivos van a ser los mismos: identificar adjetivos, poder clasificarlos y diferenciarlos de los sustantivos. En primer lugar, recordemos que los adjetivos los habíamos clasificado en tres: numerales, calificativos y gentilicios. En este caso vamos a ir con los numerales. ¿De qué palabra viene numerales? De número, correcto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a identificar algún adjetivo, alguna palabra que haga referencia a los números, ¿sí? Por ejemplo, en la oración C nos dice, tiene 4 juguetes. ¿Cuál es la palabra que hace referencia a un número? 4, exacto. Entonces, ¿qué nos indica? Que la cantidad de juguetes va a ser 4. Nos dicen, ganó en la 9ª carrera. El adjetivo numeral en este caso es novena, porque nos indica el orden en el que terminó esta carrera, en cómo terminó ganando, ¿sí? La cantidad de carreras que ganó. Faltó al primer mandamiento. Entonces, mandamiento es el sustantivo que está modificado por el adjetivo primer. Este adjetivo es numeral. ¿Por qué? Porque nos indica, en este caso, un orden. Nos habla de un número que está modificando a mandamiento. Acá nos dicen, se comieron la mitad de la torta. Mitad también es un adjetivo numeral, porque nos indica la cantidad de ese elemento, ¿sí?, que fue comido. Debemos hacer lo mismo en el resto de los ejercicios. Vamos a los gentilicios, otro tipo de adjetivos. Los gentilicios son bastante fáciles de reconocer. Son aquellas palabras que se refieren a una nacionalidad u origen de un objeto. En este caso, nos dicen, cuando vemos que hay algo o alguien que proviene de Perú, decimos que el adjetivo gentilicio que lo caracteriza es aquellas palabras como peruano y peruana. Si hablamos de, por ejemplo, algo que proviene de Francia o alguien, podemos hablar que tiene origen francés o es francesa. Si hablamos, no siempre va a ser fácil reconocerlos. Si hablamos, por ejemplo, de alguien que provenga de Dinamarca, el adjetivo gentilicio utilizado es danés o danesa.
Y si hablamos de Canadá, el adjetivo gentilicio es canadiense. No decimos la mujer canadiense. Sabemos que es canadiense tanto para personas del sexo femenino como del masculino. Los adjetivos gentilicios nos ayudan a poder ahorrarnos palabras. En este caso, las consignas les dicen, sustituye los nombres de los países por los gentilicios que les corresponden. Por ejemplo, Burdeos es una ciudad en Francia que es muy famosa por sus vinos. ¿Sí? Entonces, acá tengo el nombre del país y lo que tengo que hacer es reemplazarlo por un gentilicio. Burdeos es una ciudad francesa en vez de decir en Francia. Tengo que hacer lo mismo con el resto de los ejercicios. ¿Sí? Vamos, en este caso, ya que vimos los adjetivos numerales, ¿sí? Ya vimos los numerales, ya vimos los gentilicios. Vamos a ver los calificativos, ¿sí? Vamos a identificarlos en las oraciones. En este caso, vamos a observar el ejemplo A. El ejemplo A nos dice, vivía en una oscura casa de madera. Nos piden que resaltemos los sustantivos y subrayemos los adjetivos, ¿no? Vamos a quedarnos con esta parte, la de subrayar los adjetivos. Entonces, nosotros sabemos que los adjetivos calificativos son aquellos que califican, ofrecen cualidades de los sustantivos. Entonces, primero tenemos que identificar el sustantivo, ¿sí? En este caso, el sustantivo es casa. ¿Por qué? Porque ¿de qué elemento, de qué objeto estoy hablando? De la casa. Mi oración dice, viví en una oscura casa de madera. Muy bien. ¿De qué estoy hablando? De casa. Esto es lo más importante. Ahora, yo puedo decir, bueno, ¿cómo era esa casa? Puedo decir dos cosas. Puedo decir que era oscura y puedo decir que es de madera. Entonces, ¿cómo sé cuál es el adjetivo? Por lo siguiente. Primero, yo estoy buscando los adjetivos. El adjetivo es una única palabra, ¿sí? En este caso, podríamos proponer que es oscura, ¿sí? Y además, ¿cómo sé yo que oscura es el adjetivo? Por lo siguiente. Los adjetivos tienen que concordar en género y número con los sustantivos. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Miren el ejemplo de abajo. Si yo en vez de poner casa uso la palabra departamento, me voy a dar cuenta que yo no puedo decir oscura departamento. Voy a tener que cambiar esa A por una O. ¿Por qué? Porque los adjetivos siempre concuerdan en género y en número con el sustantivo. ¿Sí? Entonces, departamento está en singular y masculino y oscuro está en singular y masculino. En este caso, pongo la palabra casa, que es singular y femenina. ¿Y qué pasa con oscuro? Cambió. Es oscura ahora, ¿sí? Entonces está en singular y femenina. Por lo tanto, nuestro adjetivo es aquel que va a concordar en género y número con el sustantivo. En ambos casos, fíjense, la frase de madera sigue igual.
no cambia en absolutamente nada. No importa si acá pongo casa, edificio, departamento, cabaña, no nos importa. Esto va a seguir estando igual. Por lo tanto, nuestro sustantivo acá es casa y nuestro adjetivo es oscura. Leamos. Si bien ambas estructuras, oscura y de madera, describen al objeto casa, el adjetivo es solo aquella palabra que concuerda en género y número con el sustantivo. Nuestro sustantivo se encuentra en femenino y singular. Por lo tanto, el adjetivo también. Bien, acá vemos otro ejemplo. ¿Sí? Subrayen los adjetivos de los sustantivos resaltados. Platero es el nombre de, ¿sí?, a describir. ¿Está? Entonces, este es el sustantivo y mis adjetivos acá son pequeño, peludo, suave. ¿Sí? Son todos los adjetivos que se refieren a Platero, lo describen, son adjetivos calificativos. Si yo acá pusiera el nombre platera, yo tendría que decir pequeña, peluda y suave, ¿sí? En estos casos podemos observar que los adjetivos coinciden con el sustantivo. Acá les marqué que además nos dicen tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Estas frases son características de Platero, es decir, que es como si fuera todo de algodón. Pero primero, esto no es una sola palabra, son varias, y dijimos que un adjetivo es una palabra, ¿sí? Y por otro lado, si bien me describen a cómo es Platero, fíjense, si yo pongo platera, ¿esto cambia? No, de ninguna manera. ¿Sí? Si yo pongo platera, esto sí cambia. Entonces, estos son los adjetivos. Por último, sí vamos a decir algo más sobre los adjetivos, que es reconocer la posición que toman y el significado que provocan. Los adjetivos calificativos, como los que veíamos recién, pueden ser especificativos o pueden ser explicativos. ¿Qué quiere decir esto? Si son especificativos, ¿sí?, se colocan generalmente después del sustantivo. Por ejemplo, si digo casa vieja, en este caso, yo no estoy hablando de cualquier casa. El adjetivo lo que hace es decirme, no mires cualquier casa, mira la casa que es vieja, porque de esa es la que yo te estoy hablando. Si yo digo camisa blanca, no hablo de cualquier camisa, hablo sino de la camisa que es particularmente blanca. En este caso, los adjetivos especifican a qué objeto me refiero. En el caso de los adjetivos explicativos, ¿sí?, suelen colocarse antes del sustantivo, ¿sí? Y su función es destacar la cualidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos pobre hombre. Si yo dijera, en el caso de especificativos, digo, ahí va un hombre pobre, me estaría hablando de la condición social o de la situación que vive esa persona.
En particular, estoy diciendo que ahí va un hombre que vive en la pobreza. Ahora, si yo digo pobre hombre, este pobre lo que hace es darle un sentido emotivo a la frase. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo, pobre hombre, estamos hablando de que yo siento algún sentimiento por ahí quizás de lástima o de compasión por esa persona, que es muy distinto a decir hombre pobre. ¿Sí? En este caso, se les pide que identifiquen cuáles son los adjetivos especificativos, es decir, estos, los que delimitan el significado, los que nos especifican el tipo de objeto. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo, nieve blanca. ¿Sí? No estoy hablando ni de la nieve que puede estar llena de tierra, no estoy hablando de la nieve que puede estar manchada, no estoy hablando de nieve que esté de otro color. Te estoy hablando específicamente de la nieve que está blanca. ¿Sí? En este caso, vamos a observar acá lo mismo, patio grande. ¿Sí? Podríamos decir, los chicos deben hacer el recreo en el patio grande. ¿Eso qué nos indica? Que quizás también hay un patio más chico. ¿Sí? No es lo mismo que decir, los chicos deben hacer el recreo en el gran patio. ¿Está? Entonces, donde coloquemos el adjetivo nos va a ofrecer distintos tipos de información. Recordemos que en los especificativos se aclara información y se nos dice que el objeto tiene una cualidad determinada. En este caso, ¿sí? Que la nieve sea blanca. Bien, espero que haya sido de utilidad y que puedan realizar las tareas. Gracias y nos estamos viendo.